Amigos, retornamos nuevamente por aquí. Luis José, yo decía al hacer la pausa, FAPROWAS decide paralizar sus labores, mientras que el presidente da a conocer un decreto declarando de interés público lo que es el transporte escolar, que tenemos tiempo sin existir transporte escolar, y de inmediato hay sectores que lo escucho opinando en este sentido, Luis José, hermano mío. Me quisiera referir puntualmente al anuncio o a la posición de la Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, conocida por la sigla de FAPROWAS. Ha anunciado FAPROWAS que está disponiendo paralizar las actividades docentes en diferentes centros de la Universidad Autónoma de Santo Domingo para reclamar que le mejoren la dieta que corresponde o los viáticos que corresponde a un profesor cuando se desplaza de la sede central en Santo Domingo a cualquier otro punto del país donde hay centros regionales de la UAS. Y la verdad es que a mí me choca esa vocación, esa ligereza con que se maneja el gremio profesional de los profesores universitarios, porque yo entiendo que esa era una práctica que tenía sentido en los años 60, 70 y eventualmente hasta en los 80, cuando existían regímenes políticos que ciertamente no atendían, hacían oídos sordos frente a cualquier reclamo de los sectores populares. Y lógicamente, quizás los gobernantes de aquellos tiempos no le daban otra opción a los sectores populares o a los gremios de cualquier naturaleza, sindical o profesional, que hacer algún tipo de protesta o hacer algún tipo de paralización. Pero ahora a mí no me parece razonable. Ahora hay tantos mecanismos de interacción directa, de diálogo, si se quiere, de presión, de cualquier tipo, sin necesidad de convertir, por ejemplo, a la comunidad educativa. Ya se trate, por ejemplo, de los muchachos que estudian en las escuelas públicas, ya se trate de los jóvenes que estudian en la Universidad del Estado, los que no tienen la opción de inscribirse en una universidad privada donde se respeta rigurosa y religiosamente el calendario académico. Pero con los estudiantes de la universidad aparentemente no hay ningún tipo de conmiseración, nadie se conduele del hecho de que esos estudiantes vienen de cualquier punto del país, se alojan donde una tía, donde un tío, donde un hermano, o simplemente quizás pueden alquilar una habitación muy humilde para tener la oportunidad de acudir a la universidad de manera regular. Pero resulta que no, que esos muchachos se utilizan prácticamente como rehenes, es decir, se utilizan, si se quiere, como recurso en la contienda que libran los profesores cuando se trata de justificar o, lógicamente, de plantear sus demandas reivindicativas. Y yo quiero decir que me parece eso aberrante, que me parece que no tiene ningún sentido, que sobre todo representantes de un sector democrático, con una tradición de lucha por los derechos fundamentales de los dominicanos, como son los profesores universitarios, el alma mater, la institución que ha encarnado las más importantes jornadas de lucha por la libertad del pueblo dominicano, por los cambios, por la autonomía universitaria, sean precisamente los que se presten a castigar a los estudiantes pobres, a los que acuden a la Universidad del Estado, ya sea aquí o en cualquiera de los centros regionales que existen, lógicamente con la representación de la UAS. A mí me parece que eso es abusivo.
Y yo, que tengo muchos amigos, profesores en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quiero decirlo de la mejor manera. Intenten ser un poquito más de creativos. No hay por qué paralizar a la ligera y de primera acción la actividad docente en la universidad, perjudicando a esos muchachos que en la medida en que son castigados frecuentemente por ese tipo de práctica, porque eso sucede con una frecuencia realmente grosera y abusiva. Lógicamente, esos muchachos, esos jóvenes que estudian en la Universidad del Estado, son víctimas de condiciones que terminan afectando la calidad de su ejercicio como estudiante. Lógicamente tiene que pasar, a diferencia de los estudiantes de otras universidades privadas que no tienen ninguna interrupción, salvo por circunstancias y causas muy excepcionales. De manera que yo quiero sugerirle a los líderes del profesorado universitario que intenten plantearse otras opciones. Y aquí se ha demostrado que algunas de las conquistas más importantes, de los cambios más importantes que se han producido en el país en los últimos tiempos, se han logrado sin tirar una piedra, sin quemar una goma, sin paralizar ninguna actividad importante. No hay, creo yo, justificación, ni necesidad, por ejemplo, de que para justificar una demanda del sector choferil o del sector transporte tengan que quemarse goma e impedir el tránsito de los demás por las vías públicas o quemar vehículos repletos de pasajeros. Eso es una cosa verdaderamente grosera y lo hacen personas que además, cuando usted conoce su discurso, muchas veces se presentan como abanderados de la revolución, de la democracia, de los derechos ciudadanos, pero así no puede ser. Y eso es válido también para el caso de del sector profesional que más respeto tiene la sociedad dominicana, que son los médicos. Los médicos cuando tienen necesidad de hacer un reclamo, antes de sentarse con cualquier autoridad, inclusive con el presidente de la República, que siempre en estas circunstancias y en este caso va a estar dispuesto a reunirse y escucharlo, pero no, paralizan, por ejemplo, sus servicios en los hospitales públicos, castigando a la población más pobre del país. Eso no debería ocurrir, como tampoco debería ocurrir que los profesores de las escuelas públicas, con una ligereza, con una práctica realmente irresponsable y bochornosa, paralicen la docencia a los hijos de Machepa, es decir, a la población estudiantil identificada en los segmentos más bajos de la estructura social y económica del país. Eso no debe ocurrir. Y yo digo esto porque como una sugerencia, como una propuesta, como un llamado a la reflexión, para que esos profesionales, los representantes de esos gremios, evalúen la posibilidad de recurrir a otros métodos. Tú sabes que el cambio que se dio en lo que tiene que ver con la asignación de más recursos a la educación dominicana. A la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hermano. Vamos a irnos para ir a ese tema, que han sido tomados en cuenta de manera reiterativa. ¿Tú sabes qué se hizo aquí para mantener una campaña cívica durante muchísimo tiempo, durante años, por ejemplo, en defensa de un mayor presupuesto o del cumplimiento de la ley orgánica que le asigna el 4% del Producto Interno Bruto a la educación? Bueno, se hizo desplegando sombrillas. La campaña de los paraguas amarillos, Luis José, óyeme, que eso fue un ejemplo de una conquista de este pueblo de manera pacífica y al parecer ese ejemplo no se ha homologado por nadie. Y realmente esa práctica decente, cívica, realmente admirable, terminó conduciendo al liderazgo político nacional a asumir el compromiso de poner realmente en práctica lo que manda la ley, el 4%, y se ha mantenido. Y eso es aplicable a muchísimas otras iniciativas. Yo, por ejemplo, conozco el caso
de Santiago. Para mí, la comunidad o el sector o la región del país, modelo en materia de alcanzar logros importantes y fundamentales sin tirar una piedra, sin quemar una goma. Santiago lo ha conseguido todo. Sí. Tiene universidad, tiene aeropuerto, tiene un parque central, tiene una avenida de circunvalación que la peleó. Santiago ha ido identificando a través de su plan estratégico desde hace mucho tiempo el plan estratégico de Santiago. Y ha ido identificando una por una, por ejemplo, las reivindicaciones que necesita para el desarrollo de esa zona. Pero lo han hecho con sentido de comunidad, peleando en cada situación, en cada circunstancia, por una causa. La logran, entonces continúan con la otra, pero saben negociar, saben reunirse con los presidentes, saben reunirse con las autoridades, con el liderazgo político y consiguen lo que quieren, sin que generar ningún desorden y sin penalizar a la comunidad que ellos representan. Eso es así. Luis, tenemos que hacer la pausa para ya dar paso a Lenín Francisco. Nos quedó pendiente solamente recordarle a la audiencia y a la población en sentido general lo que vivimos nosotros con el transporte día a día y una oportunidad que se presente un plan. Yo creo que hay sectores que se han adelantado a todo esto, Luis José. Pendiente, hermano, para retornar contigo ya la próxima semana y analizar a fondo ese temita que yo quisiera que pudiéramos analizar de lo que es el transporte. Que así sea.